Hammer hablaba de que, como tú dices, hay un biochoc en el momento en que sucede un conflicto, un trauma. Hay un biochoc en el cerebro. Y dependiendo en la parte del cerebro donde se dé ese biochoc, está relacionado con un órgano. Entonces, en base al órgano que esté sufriendo el síntoma, tú puedes ver, también es otra cosa muy importante, es ver en qué fase de la enfermedad estás. Porque probablemente el síntoma viene cuando ya pasaste el trauma, cuando ya solucionaste, o probablemente estás teniendo la enfermedad en el momento en que estás viviendo el shock. Se llama fase A o fase B y hay una crisis en medio como para la sanación cuando logras dar el paso adelante después del trauma. Y el otro día escuchaba a una persona que se llama Gabor Mate, que hablaba del trauma. Y del trauma se me hizo súper interesante cómo en la parte prefrontal de la persona es afectada por el trauma y va modificando el desarrollo de la corteza prefrontal. Todas esas cosas tienen que ver, por ejemplo, yo pensando en algún niño con déficit de atención o con alguna cosa así, que probablemente el trauma ni siquiera es del niño. El trauma es de sus papás o de sus ancestros. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes en un episodio más de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y bueno, yo siempre trato de traerles lo mejor. Y hoy tengo una invitada muy especial y les voy a decir por qué especial. Primero, porque es amiga, porque es mi alumna y que más de todo eso tiene un conocimiento acerca de varias terapias integrativas del cual estaremos hablando en este podcast, porque poca gente habla acerca de la terapia floral, poca gente habla acerca de la biodescodificación, poca gente habla acerca de programación neurolingüística y de las leyes de Hammer. ¿Qué tal si hablamos de todo esto y más con Patti? Bienvenida, Patti. Hola, Lore, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y muy honrada por estar aquí contigo y dispuesta a la plática tan linda que vamos a tener tú y yo. Así es, Patti, va a ser plática porque realmente el saber, porque yo sé que sabes mucho, que tienes muchos años ya dedicándote a todo lo de la medicina complementaria, que es importante que la gente conozca la importancia de, primero, conocerlas y saber para qué son y estar atentos en nuestro cuerpo para saber cuál es la terapia adecuada. Entonces, yo creo que vamos a empezar por la biodescodificación. ¿Cómo ves? Claro que sí, perfecto, me encanta. Sí. Platícanos acerca, ¿qué es primero la biodescodificación? Porque mucha gente no sabe qué es la biodescodificación. Mira, Lore, la biodescodificación es un acompañamiento en donde acompañas a tu cliente, al paciente, a encontrar todos esos patrones que ha estado repitiendo, que lo están llevando a vivir algo que no le está gustando vivir, que le está causando un conflicto. Entonces, la biodescodificación utiliza varias herramientas. Entre ellas, se analizan 3 partes. Primero, la vida actual, tu vida. En segundo, el proyecto sentido. Y en tercero, el transgeneracional. Entonces, revisas esas 3 partes de tu vida. El proyecto sentido es el proyecto inconsciente que tienen nuestros papás para nosotros desde el momento de que estamos en la panza de mamá, desde antes de ser concebidos, y cómo todo esto nos va influyendo en tomar una decisión u otra de manera inconsciente. Entonces, la otra parte es el transgeneracional, es encontrar en nuestros ancestros también situaciones vividas que no fueron vistas y que con la biodescodificación lo que tratamos es hacer consciente y darles un nuevo significado a esas situaciones que, como creo que alguna vez has hablado en algún otro podcast de la epigenética, cómo los genes se van modificando en base a lo que vamos viviendo. Sí, entonces, cuando hablas tú, obviamente del proyecto sentido y de la parte transgeneracional,
¿Qué diferencia habría? Porque a lo mejor mucha gente se puede preguntar entre esto y una constelación. Ok, muy interesante. Fíjate que creo que son dos herramientas que se complementan. Porque, bueno, yo he estado en varias constelaciones contigo que me encantan, tus constelaciones. Y me doy cuenta que lo que se trabaja en el transgeneracional se puede vivir también en la constelación. En el transgeneracional, en biodescodificación, lo que se trata es encontrar como el patrón que se va siguiendo, las relaciones inconscientes y las lealtades tan fuertes inconscientes que tenemos con algunos ancestros como para modificar. Y yo veo que en las constelaciones, que me encantan, vas viendo cómo se va mostrando la situación ahí. Entonces es una experiencia diferente, pero complementaria. Quiero entender, ¿no? Es como más puntual en el sentido en que la persona va contigo a una cita, ¿no? Uh-huh. Entonces, en consulta, tú haces esta parte de análisis de cuál es tu proyecto sentido y me imagino que van investigando a través del árbol genealógico. Exactamente. Primero que nada, damos una revisada en la vida, en tu vida, tu vida propia, lo que has vivido desde que naciste y como hace rato platicabas en la tele, todas esas heridas y vivencias que hemos tenido desde niños y que nos han ido marcando, que nos van haciendo vivir cosas y reaccionar de modos que no sabemos por qué, pero que finalmente vienen de heridas y de situaciones vividas desde la infancia. Entonces, lo primero que revisas es la situación de la vida actual. Después, dependiendo del tipo de conflicto que vaya a tratar la persona que quiera resolver, puede la persona acompañante en biodescodificación ver si se trata de un asunto transgeneracional, es decir, de repetición de ancestros, o si se trata de algo que más bien por la relación, por lo que te platican de su relación con sus padres o con su familia, puedes ir viendo si esto se trata de un proyecto sentido, claro, o de transgeneracional. Bueno, esto se me hace súper interesante porque aparte yo he visto, ¿verdad?, que en la biodescodificación, cuando tú ya vas encontrando, es como el hilo conductor, ¿no? Exacto. Yo llego contigo y te digo, ay, Pati, fíjate que estoy atravesando una situación muy difícil, pero a lo mejor de una enfermedad, ¿no? A lo mejor traigo un dolor de rodilla desde hace mucho tiempo. Exacto. Y yo no encuentro, porque ya fui con los doctores y no han dado qué es lo que yo tengo. Entonces, es ahí donde podemos utilizar esta parte de herramienta, ¿verdad? Exactamente. Precisamente en biodescodificación puedes trabajar conflictos conductuales, conflictos emocionales o conflictos físicos, que son síntomas físicos o enfermedades, que en base a las leyes, la biodescodificación se basa o se desarrolla a partir de las leyes de Hammer. Hammer fue un médico alemán que, de acuerdo a unas experiencias que él tuvo, que en cualquier otro momento pudiéramos platicarlo, él empezó a escribir un libro, varios libros, pues, y ir como juntando un síntoma con una emoción. Entonces llega la persona con un síntoma, puede ser la rodilla que le duele del lado derecho, y entonces empiezas a hacerle algunas preguntas acerca de lo que significa esa rodilla, de los conflictos que puede estar viviendo para que le duela o tenga esa situación en la rodilla. Y así la persona solita tiene que ir dándose cuenta y encontrando cuál es ese hilo conductor que lo está llevando a vivir esa situación. Claro, que es lo más difícil, ¿no? Es como uno cuando va con el doctor, con el médico, obviamente, porque hay que aclarar que hay que siempre estar acompañados, claro, con médicos, ¿no? Pues vas porque quieres aliviarte, pero hay situaciones en donde creo que nos ha pasado, ¿verdad? Y que hemos compartido experiencias juntas en clase, en donde nos damos cuenta que esos conflictos que no están resueltos se vuelven a repetir y no se resuelven y se vuelven a repetir. Exacto. Y no se resuelven porque no hemos aprendido a entender qué es lo que tenemos que cambiar. Exactamente, y esa es una parte muy importante.
que el principal personaje en una terapia de biodescodificación y terapia floral, y yo creo que en cualquier tipo de terapia, el principal personaje es la persona que está yendo a pedir ayuda, que toma su responsabilidad para encontrar y vivir de otra manera. Porque la biodescodificación lo que te ayuda es darle una nueva mirada a esas situaciones que viviste, y al cambiar tu enfoque o tu percepción, cambia en ti la manera de conducirte y de actuar. Claro, al darte cuenta, ¿no? ¿Y cómo podríamos, Patti, tú que eres biodescodificadora, cómo integras aquí tú la terapia floral? A mí se me hace padrísimo porque lo que yo hago es, en base a lo que encuentro en biodescodificación, puedo entonces más fácilmente ver cuáles son los florales que la persona necesita. Me encanta porque como en biodescodificación trabajas con programación neurolingüística, con una hipnosis suave, y entonces ayudas a la persona a buscar en su inconsciente y encontrar. Y a la hora que encuentra, tú le puedes dar los florales indicados para que ella siga trabajando eso y logre un cambio de percepción. Las flores, como tú bien lo sabes y eres una expertísima, nos ayudan a tener conciencia. Entonces, el tener conciencia de lo que estamos viviendo, pues nos ayuda a poder hacer un cambio más fácilmente, siempre y cuando tengamos ganas de hacerlo y pongamos acción, claro, para hacerlo. Hacernos responsables de lo Exacto. que nos toca hacer, ¿no? Y claro que la terapia floral es un buen acompañamiento en cualquier proceso de terapia, sí, ¿no? Y qué padre poder entender esto, porque la gente, Patti, se pregunta, ¿servirá? Porque son de las preguntas que a mí me han hecho. ¿Servirá realmente la terapia floral o es un placebo? Mira, justamente la semana pasada platicaba con uno de mis sobrinos que me estaba ayudando con mis redes sociales. Y pues él no conoce de flores, ¿no? Entonces, en una levantada que me di del escritorio, vuelvo y me dice, oye, ¿las flores no son un placebo? Le dije, pero por supuesto que no. Yo te puedo decir en mi propia experiencia personal los cambios que he podido encontrar y, bueno, te voy a platicar lo que me acaba de pasar esta semana. Ajá. Había estado tomando una flor. Tenía un botecito de una marca y era el que había estado poniendo, pero luego me acordé que tenía de otra marca y que me quedaba muy poquita, entonces dije, voy a sacarla de la otra marca para terminármela y luego ya sigo con la otra. Ajá. A la hora de querer tomar la de la otra marca, me equivoco de esencia. Y claro que sí, claro, te das cuenta sí, que esto no es un placebo. O sea, empecé a ver otro tipo de cosas que lo que yo estaba interesada en trabajar. O sea, claro. Es que esto es bien importante, ¿no? O sea, que la gente sepa que es terapia, que no es algo que me voy a tomar y va a suprimir o va a quitar el malestar. Porque la manera que es terapéutico, tú vas aprendiendo, ¿verdad? Con cada flor, a saber cuál es la situación que estás viviendo y qué es lo que necesitas cambiar. O sea, te lleva un aprendizaje. Exacto, y era lo que yo le platicaba a mi sobrino. Le decía, no es que te vas a tomar, por ejemplo, Pine, que utilizamos para la culpa, ¿no? Ajá, sí. Y no es que te la tomes y se te va a quitar la culpa y no sé. No, le dije, esto es, te tomas tu fórmula, no una sola flor, sino una fórmula que te prepara tu terapeuta y vas a ir empezando a darte cuenta por qué te sientes culpable. ¿Qué estás haciendo tú para sentirte culpable? ¿Qué necesitas modificar para deshacerte de esa culpa? ¿Qué estás haciendo que te está llevando a cada vez sentirte más culpable? ¿Con quién te estás relacionando que probablemente está creándote una situación o una relación en la que te estás sintiendo culpable? ¿Qué tipo de culpas sentiste en el pasado que te están llevando a repetir otra vez la misma sensación en tu cuerpo? Entonces, a mí se me hace padrísimo cómo puedes ir encontrando, haciéndote consciente. Y al hacer consciente, igual que
en la biodescodificación y en la terapia floral, al hacerte consciente, tomas tu responsabilidad y haces algo para modificarlo y vivir de otro modo. Claro. O sea, no irte como gorda en tobogán viviendo lo que el inconsciente te va llevando. Sí. Y eso es difícil a veces de entender para mucha gente porque queremos soluciones rápidas, ¿no? Exacto. No queremos vivir este proceso de aprendizaje y además, para que toda la gente sepa, cuando hablamos de terapia floral, por eso invité a Patti, porque se quedan muy cortos y dicen Bach o Bach. O sea, la terapia floral no nada más es Bach o Bach. Hoy por hoy hay miles de sistemas florales que ayudan a las personas y que te dicen, sí, yo ya soy terapeuta floral, pero nada más se quedaron con Bach cuando hay tantas flores tan lindas y tan puntuales que nos pueden ayudar a estar mejor. Uh-huh. Ayer platicaba con una amiga que es psicóloga, precisamente, y le estaba platicando de una flor. Y se llama poleo de montaña, es de California, ¿no? Ajá. Y entonces le empecé a decir para lo que se utilizaba. Y me dice, qué flor tan puntual. O sea, era para los pensamientos negativos, cuando te sientes que estás siendo como presa, digamos, o como te estás sintiendo mal por los pensamientos negativos del otro, ni siquiera son tus pensamientos. Entonces, son cosas tan puntuales que ayudan tanto que a mí me pasó esta semana que traía insomnio y entonces de repente se me viene a la mente el nombre de la flor. Por eso le estaba platicando a mi amiga. Se me viene el nombre de la flor. Increíblemente me pude dormir. Porque me di cuenta que lo que me estaba pasando en el insomnio era que estaba y mi mamá, y mi hermana, y mi hijo, y mi tío, y el que tal y tal, y el trabajo, y y como que se me vino el nombre de esa flor y me di cuenta que lo que no me estaba dejando dormir era el montón de pensamientos negativos que me estaban quitando el sueño. Claro. Y cuando decimos puntual, Patti, obviamente ahí te quita el insomnio. Pero aquí lo interesante es qué hay detrás de estos pensamientos tan repetitivos que te llegan a la cabeza. Sí, qué es lo que te lleva a descubrir, ¿no? Exacto. Precisamente hablando de la dependencia emocional, ¿no? ¿Qué es lo que está atrás de eso? ¿Y qué hay atrás de la dependencia emocional? O sea, es qué hay atrás de uno, qué hay atrás de otro, qué hay atrás de otro hasta llegar a la raíz. Y entonces cuando llegas a la raíz y te das cuenta por qué estás viviendo eso, por qué estás repitiendo esos patrones, puedes modificarlos. Exactamente, ¿no? Y por eso comentamos la importancia de la terapia floral junto con la biodescodificación, porque quiero entender si la biodescodificación me ayuda a entender si lo mío tiene que ver desde algo presente, algo pasado, algo transgeneracional, en donde también se repiten las historias, en donde se somatizan a través de síntomas, en donde tú dices, entra la PNL, que es una nueva reprogramación, claro, ¿no? Y donde también entra algo de hipnosis, en donde tú puedes ayudar a la persona a través de esta relajación a cambiar ciertos patrones de comportamientos que te están haciendo daño. Y entonces ahí la combinación de la terapia floral como un soporte. Claro, no, es un soporte enorme para mí. Es una herramienta buenísima que, aparte de ayudarte a tomar conciencia, también te da paz. Bien. Y en tu experiencia, Patti, porque yo sé que llevas, muchísimos entrenamientos en terapia floral con grandes maestros, ¿sí? Con grandes elaboradores florales que yo también conozco. ¿Cuál ha sido esta transición de Patti antes de la terapia floral, ahora, después de? Mira, tengo muy, muy presente un comentario de un compañero cuando yo estaba estudiando biodescodificación. Primero empecé a estudiar biodescodificación y a los meses empecé con la terapia floral. Y me acuerdo muy bien el comentario de un compañero que me dijo, la cara te cambió. Así. Me dice, es que parece que te enamoras de las flores.
O sea, empiezas no nomás con las flores de la terapia floral, empiezas a ver las flores en el mundo, digamos, en el campo, en la ciudad, en todos lados, y de veras te cambia la manera de vivir la vida, de ir como un autómata, nomás viviendo lo que te va tocando vivir, lo que te va apareciendo, a ser responsable y tomar tú el volante de tu vida, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que ha sido muy importante. He tenido muchos maestros, de todos he aprendido algo, sigo aprendiendo contigo, y definitivamente como que te ayuda, es un proceso de evolución, a ir tomando de veras el volante de tu propia vida. Claro, porque a mí me encanta, porque cuando estás en grupo y en los cursos, por ejemplo, en los que yo doy, ¿verdad? Que les das también la terapia floral incluida en cada semana, para que vean todos los cambios desde que entran hasta cuando terminan el diplomado, ¿no? Y entonces, ¿verdad, Pati? Es como una montaña rusa. Sí. Hoy llegas y, no, hombre, me fue súper bien con las flores que me diste, estoy contenta. Y a lo mejor dentro de 15 dices, qué fregados me diste, ¿Qué me diste? ¿no? Qué barbaridad, que me volteó de cabeza. Pero te volteó de cabeza en buen plan, porque esa volteada de cabeza te hizo darte cuenta de algo. Claro. Y entonces ya a partir de ahí puedes vivir de otro modo. Y sí se va viendo con las compañeras, como tú dices, cómo hemos ido, bueno, cambiando, cómo vamos evolucionando, cómo vamos aprendiendo cosas, cómo nos vamos dando cuenta de cosas, cómo vamos poniendo en acción lo que vamos aprendiendo. Claro. De nuestra propia vida. Entonces... Y es que haces una sinergia, ¿sí o no? Sí. Con tus compañeras, ¿no? Ay, sí, padrísimo. Muy divertido. Las clases con Lorena son muy divertidas. Yo creo que con todos los maestros que he estudiado, la que más padre me la paso es contigo. Las clases contigo. Nada más porque está ahorita aquí en el podcast. No, de veras. Es un ambiente que se hace entre las compañeras, contigo, en donde de veras, pues nos conocemos, vamos viendo cómo vamos evolucionando. Vamos ¿no? abriendo nuestros corazones. Exacto, tal cual. ¿Verdad? Y platícame, entonces estamos hablando de esta parte de la biodescodificación porque a mí me interesa que la gente sepa, porque a mí me ha preguntado, y ya lo contestaste ahorita, de la diferencia con las constelaciones. Si yo voy contigo, Pati, entonces hago un trabajo de biodescodificación y puedo entender qué situación estoy viviendo y con qué se va relacionando. Y después yo decido a lo mejor pues hacer una constelación acerca de lo que yo acabo de descubrir. ¿Cuál sería el impacto en la persona? Pues mira, yo creo que en biodescodificación, cuando te das cuenta racionalmente de qué es lo que estás haciendo, a la hora que lo vives en la constelación, lo vives, pero lo vives no nomás racionalmente, lo vives con todo. Lo vives desde el cuerpo, lo vives desde lo emocional, desde la mente, desde tus ojos, desde verlo. A mí se me hace un complemento padrísimo. Claro. Se me hace que como que acabas de cerrar esa parte para abrir a otra nueva. Claro. Entonces sería muy padre como cualquier persona que vaya a una terapia, sí, de biodescodificación, después integrarla a lo mejor con una constelación, independientemente de la terapia floral y a lo mejor de cualquier otra terapia integrativa. Nosotros llamamos integrativo cualquier cosa que sume, que esa es la parte holística o el holismo del que nosotros estamos hablando, ¿no? Entre más profundices, entre más integres terapias, creo que el ser se vuelve más completo, ¿no? Sí, no sé si recuerdas, ahorita me estoy acordando, hace unos meses, una de mis pacientes la encaucé contigo y hizo una constelación. Sí. Quedó encantada con las dos cosas. Sí. Claro, entonces seguiste acompañándola, porque ese es otro tema, ¿verdad? Sí, después de la constelación seguí acompañándola y bueno, ahorita ya terminó su proceso de lo que estaba trabajando conmigo, pero sí la seguí acompañando después de la constelación para
pues para seguir, porque es como dije ahorita, se cierra algo, pero se abre algo nuevo. Claro, se abre algo nuevo. ¿Verdad? Un proceso terapéutico de biodescodificación aproximadamente, yo lo sé, que es dependiendo del paciente y dependiendo de la historia que traiga. Exactamente. Pero un aproximado es una terapia a la semana, a cada 15 días, o cada cuánto tiempo citas tú a los pacientes. Normalmente y lo más conveniente es, se hace cada 15 días. Porque trabajas algo y se necesita dejar que las cosas se acomoden. Ajá. Entonces, en 15 días lo vuelves a ver. ¿Cuántas sesiones? Porque también siempre preguntan cuántas sesiones serán necesarias. Y yo siempre les digo, para tratar un asunto, probablemente serán unas 4 sesiones, pero siempre, probablemente, y si la persona quiere, salen otras situaciones que se pueden seguir trabajando. Pero más o menos unas 4 sesiones para trabajar un solo asunto. Un asunto. ¿Y dejas tarea? Y les dejo tarea, exactamente. Tareas, la biodescodificación utiliza la PNL, la hipnosis, los actos simbólicos. Entre los actos simbólicos hay cartas que escribir. Y se van dejando tareas y habrá sesiones, por ejemplo, cuando revisamos el árbol genealógico, que probablemente en una sesión no se alcanza a revisar. Entonces, ahí sí les pido que vengan a la siguiente semana para no perder el hilo de algo que no hemos terminado. Claro. ¿Y qué pasa, Pati, cuando alguien llega y te dice, oye, Pati, o sea, yo ya le pregunté a mi mamá, yo ya le pregunté a mi abuelita, porque eso pasa, ¿no? Sí, y a la tía, acerca de las historias y qué es lo que ha pasado. Y pues resulta que no se acuerdan. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Ay, ¿qué procede? Mira, yo creo que cada persona va a encontrar lo que necesita encontrar. Cuando me dicen eso, yo les digo, tú pregunta, tú busca. El que busca encuentra y vas a encontrar lo que tú necesites encontrar. Probablemente no vas a encontrar con punto y coma todo lo que tú quisieras. Hay gente muy curiosa intelectualmente que tiene mucho interés y de buscar y todo, pero hay otra gente que no tanto. Entonces, cada quien va a encontrar lo que necesita encontrar. Bien. Y si, por ejemplo, ya fallecieron todas las gentes que pudieran darte informes acerca de fechas que son importantes, eventos importantes que ocurrieron en esas épocas. Yo sé que hay programas muy específicos, ¿verdad? Que quisiera que tú nos los mencionaras, en donde la gente puede entrar, investigar, si realmente no tienes de dónde, porque no tienes gente que te dé informes acerca de tu historia. Mira, hay páginas muy interesantes en Google, como una es Ancestry, otra Family Search, en donde están digitalizadas muchísimas actas de nacimiento, actas de defunción, libros de iglesias, de bautizos, de bodas, hay noticias de años atrás, en donde tú puedes, porque finalmente vamos a tener una medio idea de en qué pueblo vivieron o en qué ciudad vivieron, en qué año más o menos vivieron, en qué año, a lo mejor no sabes en qué año nació, pero sí en qué año falleció. Ajá. ¿No? Entonces, y sabes que pues, murió joven o que murió ya grande o que hay cosas que finalmente salen. Claro. Entonces, en esas páginas, normalmente cuando la persona dice es que no hay nadie que me pueda ayudar a buscar, yo les doy como los tips para que ellas busquen y se hagan responsables de su propio trabajo. Claro. Y entonces ahí tú ya vas calculando más o menos los eventos históricos. Exacto, en qué época de la vida vivieron, si a lo mejor nacieron cuando fue la Revolución Mexicana, o a lo mejor estuvieron en la Cristiada, o a lo mejor en esa época hubo una pandemia, pandemia diferente pues de otras enfermedades. Todos los niños que nacieron en la pandemia también están con un proyecto sentido especial. Claro. Entonces, finalmente la información sale. Sale cuando te digo, va a salir lo que necesites. Eso es bien importante que la gente sepa porque probablemente es una de las excusas más importantes que tienen. No tengo manera de investigar.
No hay gente que me pueda a lo mejor decir acerca de lo que pasó con mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, y saber que hay estos programas, sí, que puedes encontrarlos, que están a tu alcance y que también el darte cuenta, o sea, hay que saber de dónde venimos. Y sabes otra cosa muy importante, que ahorita que estabas comentando esto, a ver, ¿por qué nunca se habló de ese tío? Exacto. Entonces, son como pistas que vas encontrando, ayudando a la persona que está trabajando, al paciente o al cliente, vas ayudando con esas pistas. ¿Por qué nunca se habló de él? ¿Por qué dejó su casa y luego vivió en otro lado? ¿Qué pasaría? Algo sucedió, Claro. ¿no? Y entonces son secretos que quedaron guardados ahí y que nadie sabe, nadie supo. Y los secretos finalmente salen en el cuerpo, en la conducta y en lo emocional. Eso ¿no? estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y que después dices tú, ¿por qué me siento siempre excluido? ¿No? Ujú. O ¿por qué me siento invisible? Oh, Dios, nada más revisa, ¿no? Sí. Y obviamente, cuando tú te sientes invisible, hay un tema de alguien que guarda un secreto de alguien que les ocasiona alguna vergüenza y fue excluido. Ese es un tema por el cual te puedes sentir invisible, porque tú, siendo invisible, vas a hacer visible lo que ha sido invisible. Exactamente. ¿Verdad? Sí, padrísimo con las constelaciones, pues esto entre constelaciones y biodescodificación de transgeneracional se me hace un complemento súper padre. Eso, yo creo que el poder complementar la bio con las constelaciones se me hace maravilloso. Y estas leyes tan importantes de Hammer, que son bellísimas, ¿no? En donde habla de estos bioshocks, ¿verdad? En donde cada bioshock está instalado en algún área del cerebro. ¿Cómo lo puedes tú interpretar y enseñarle a tu cliente o a tu paciente lo que está sucediendo en su cabecita? Mira, Hammer hablaba de que, como tú dices, hay un bioshock en el momento en que sucede un conflicto, un trauma. Hay un bioshock que en el cerebro. Y dependiendo en la parte del cerebro donde se dé ese bioshock, está relacionado con un órgano. Entonces, en base al órgano que esté sufriendo el síntoma, tú puedes ver, también es otra cosa muy importante, es ver en qué fase de la enfermedad estás. Porque probablemente el síntoma viene cuando ya pasaste el trauma, cuando ya solucionaste. O probablemente estás teniendo la enfermedad en el momento en que estás viviendo el shock. Ok. Entonces depende, se llama fase A o fase B. Y hay una crisis en medio como para la sanación cuando logras dar el paso adelante después del trauma. Y el otro día escuchaba en un video a una persona que se llama Gabor Mate, que hablaba del trauma. Y del trauma se me hizo súper interesante cómo en la parte prefrontal de la persona es afectada por el trauma que se quedó ahí instalado y va modificando el desarrollo de la corteza prefrontal. Claro. Entonces, todo eso, todas esas cosas tienen que ver, por ejemplo, yo pensando en algún niño con déficit de atención o con alguna cosa así, que probablemente el trauma ni siquiera es del niño. Claro, ¿de quién? El trauma es de sus papás o de sus ancestros. Entonces dices, pero si él nunca le ha pasado nada y desde que era chiquito era así de inquieto y así de inatento y así de negativista, desafiante, etcétera. Hay que revisar qué hay atrás. Claro, y aparte la corteza prefrontal es la que controla nuestros impulsos, ¿no? Entonces, cuando realmente no los controlas y empiezan a salir, que pasa esto con la hiperactividad, ¿no? Exacto. Y que sí tienen una relación. Mira, ¿sabes cómo me imagino? Todo esto, somos investigadores. Exacto. Y tenemos el derecho, tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad, Patti, de investigar nuestra historia. Exactamente. Porque si tú que eres consciente y no quieres entrar a profundizar e investigar qué pasó con
tus ancestros, qué pasó con tu historia de tu línea, sí, materna y con tu línea paterna y te sientes estancado, tú mismo te estás bloqueando en este proceso que se llama vida. Exactamente, y ahorita me hiciste recordar algo, que creo que de ahí me nace la investigación, digamos. Mi papá toda la vida nos ha dicho que hay que tener curiosidad intelectual. Y creo que esa semillita que sembró en mí, la sembró tan bien que soy una investigadora Sí, yo lo apasionada de todas estas cosas, ¿no? Entonces, al investigar y darte cuenta, el conocimiento es poder. Puedes vivirla de otra manera. Eso que acabas de decir se me hace sumamente importante, porque cuando tú no conoces algo y hablas acerca de algo que no conoces, y más bien que desconoces, y que das tu punto de vista, pues déjame decirte que no. Entonces, cuando entra la razón, en donde tú tienes esta parte de investigación y estás con un sustento, porque hay que investigar para saber que lo que estamos diciendo puede ser real. ¿Sí? Y no creernos todo lo que escuchamos. Entonces, es importante investigar, conocer, como dices tú, te da poder y aparte de poder, Pati, te da esta parte de que tu percepción o tu mapa de percepción, si es así, se haga así. Y entonces puedes ver que hay una gran variedad hoy por hoy de terapias y en donde podemos ayudarnos a estar mejor. Entonces, imagínate qué gran responsabilidad tenemos. Exacto, es ayudar a la persona a que cambie su percepción. Y cambias tu percepción, todo nos entra por la mente. El primero es un pensamiento. Al cambiar tu pensamiento, cambias tu emoción y cambias tu cuerpo. Exacto. Muy bien. ¿No? Pati, pues bueno, ya va a acabar esto, que está sumamente interesante. Me encanta hablar contigo, porque aparte eres una alumna muy ejemplar. Siempre tus preguntas son muy asertivas y a mí como maestra me hace investigar más y replantear y decir, a ver, ¿qué pasa con esto? Entonces, eso ayuda mucho a esta parte de investigación y ampliar también a uno como maestro el conocimiento y tener también bases para poderlas compartir con ustedes. Así Te que agradezco muchísimo. Me encanta estar en tus clases, me encanta platicar contigo y yo sabía que venía a platicar contigo tal cual y que no había por qué ponerse nervioso. Claro que no. La plática fluye. Bien, ahora dime 5 puntos importantes para ti por lo cual las personas deben de tomar una terapia de biodescodificación con terapia floral. 1, modificar algo que no te está gustando vivir. 2, darte cuenta qué patrones estás repitiendo que te están llevando a vivir eso que no te gusta. La tercera es hacerte cargo de ti misma o de ti mismo, siendo responsable de lo que te pasa para evitar la queja y todo eso que lo único a lo que te lleva es a vivir, a seguir viviendo lo que no quieres vivir y a hacer más grande lo que te está haciendo que te quejes. Y por último es a poder vivir una vida más en paz y tranquila, aceptando lo que te toca vivir, viviendo de la mejor manera lo que no puedes modificar. Y darte cuenta con la bio de qué es tu responsabilidad y de qué tienes que soltar. Bien, pues ya escucharon. Son 5 puntos tan importantes y cómo estos 5 puntos tan importantes en donde Pati y cualquier persona los aplica nos lleva al conocimiento integral de cada uno. Y para finalizar, yo tengo una dinámica padrísima. A ver. Que yo creo que ya la has visto, ¿sí? Yo te voy a pasar ahorita unas cartas, ¿sí? Y las vas a revolver hablando de las cartitas, ¿sí? Uh-huh. Y las revuelves unas 3 veces y me pasas 3 cartas y yo te las voy a leer para conocer un poquito más acerca de ti. ¿Sale? ¿Sí? Muy bien. Se llaman cartas del arte de expresar. Ah, muy bien. Ok, ahí están las cartas. Vamos a ver. Qué emoción. A ver qué encontramos. Hoy sí.
Esta. Una. Esta. Bien. Ahí vamos, Pati. A ver. A ver, bueno, ahí va. ¿Qué emoción está más presente en ti últimamente? ¿Qué emoción está más? Siento que me siento más alegre. Bien. Se te ve. ¿Sí? Sí, claro, yo Qué que te bueno. conozco, claro que se te ve. Sí. 2, ¿qué te gustaría cambiar de la forma en la que fuiste educada? Ándale. ¿Qué me gustaría cambiar? Que escuchen todos. Sí. Pues ¿No? la flexibilidad. Bien. La flexibilidad y la exigencia. Creo que la exigencia tiene su parte buena, pero creo que la exigencia luego te puede provocar ser inflexible. Entonces, la flexibilidad. Bien. Y 3, ¿quién ha cambiado tu vida y no lo sabe? Ándale. No, bueno. Pues creo que quien ha cambiado mi vida es mi hijo. Mi hijo, definitivamente. Tu gran maestro. Sí. Y también mi hija, los dos. Los dos son una parte muy importante y me han hecho, pues fueron principalmente los que me llevaron a empezar con todo este tipo de conocimiento y de investigación y de estudiar y de encontrar el porqué y de tratar de ver las cosas de otra forma. Mi hijo y mi hija. Bien, ¿qué te gustaría decirles? Porque seguro lo van a ver. Pues a mi hijo me gustaría decirle lo importante que ha sido en mi vida, todo lo bueno que ha sacado en mí, todo lo que me ha movido a madurar, a aprender, a darme cuenta de tantas cosas importantes, a dejar de darle importancia a las cosas que no la tienen en realidad. Y a mi hija también a ser fuerte, a ser segura, a ser decidida, a saber lo que quiere, a saber lo que no quiere, a poder poner límites. A los dos les agradezco muchísimo. Gracias. Pues gracias a estos dos grandes maestros de tu vida. Sí, gracias. Pati, ¿dónde te puede buscar la gente? Mira, tengo mi página en Instagram, es Pati Schultz. Se escribe medio complicado, pero es P-A-T-I, Pati, y luego espacio y Schultz, S-C-H-U-L-T-Z. Y estoy ahí en Instagram, a sus órdenes, y también puedo darles mi celular para agendar cualquier cita, es 333-127-3279. Así es. Búsquenla porque es una excelente terapeuta. Ay, gracias por las flores. No, como tú dices, porque estoy aquí contigo. No. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, Pati, muy a ti. contenta y muy honrada. Gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar atentos aquí en este programa Sanando desde el Corazón. Y acuérdate de algo, que los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, Sanando desde el Corazón.